Bienvenidos y bienvenidas a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy vamos a sacar a la calculadora y nos vamos a poner la gorrita de contable porque hablaremos de finanzas. En general a la gente no le gusta hablar de números ni de matemáticas, pero al final son esenciales para el éxito de un negocio. Nuestra invitada de hoy, Ana Trenza, nos contará la importancia de las finanzas. Ana Trenza es directora financiera externa y especialista en estrategia financiera. Ayuda a empresarios a gestionar el crecimiento de sus negocios. Ha estado más de 10 años trabajando en el sector bancario, tiene su propio equipo y una escuela llamada MISC Finanzas. La X, ¿por qué será? A ver si la podemos resolver. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Hola, bienvenida, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer tenerte con nosotros para hablar de dinero. Y hacer más Sí. dinero. Exacto. Entonces, la escuela, o sea, la X, ¿por qué es? No creo la La curiosidad. X es porque, a ver, yo hice una formación con Ingeside Mm. y a ella fue, que es una formación especializada en LinkedIn, y ella decía que me veía todo el tiempo como mis finanzas, de Miss de chica, la Sí. chica finanzas. Y yo no soy muy de, de Miss ni de princesitas, y entonces al final la solución fue tachar la segunda S para que fuesen mis finanzas, como mis finanzas personales o Ah, las finanzas de mi negocio. Es un vale, poco, vale. pasa que es complicado, es complicado el juego. Sí, la verdad es que sí. Claro, al principio no lo puedes ver así, pero es verdad que ahora sí que lo entiendo. Se Pero bueno, es queda, curioso. sí, es un nombre más. Es que es tan complicado elegir una marca personal que no esté cogida, o el dominio, o el registro, o que suene bien, o que no tenga, bueno, ¿qué os voy a contar? Pues lo de Mm. siempre. Sí, sí. Y para empezar ese atropello de preguntas, que vamos a aprovecharnos que te tenemos aquí, primero vamos a poner en situación, quiero lanzar mi negocio digital, ¿vale? Porque aquí hablamos de visibilidad online, entonces un negocio digital. ¿Qué debo tener en cuenta antes de nada a nivel de finanzas? Es decir, esto es esencial, ¿no? Pues a ver, siempre que de todo negocio, cualquier negocio sea digital o no, siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que sea viable y segundo, que sea rentable. El que sea viable se ve porque realmente podamos ponerlo en marcha, tengamos los recursos necesarios para poder lanzarnos y que esa idea de negocio se transforme finalmente en una empresa. Y segundo es que sea rentable, es decir, que tenga suficiente capacidad de venta como para atender y cubrir todos los gastos que genera mi empresa. Entonces, ¿qué es lo básico que hay que hacer? Pues lo básico es, para saber si es viable, un listado de, si no controláis Excel, en un papel, un listado de todo lo que yo necesito, pues infoproductor, necesitas un ordenador, necesitas un dominio, necesitas X herramientas digitales, pues haces un listado y vas viendo todo lo que necesitas. Y después en el mes a mes, para Ujú. saber si es rentable, pues tienes que hacer la suma de todos tus gastos, saber cuáles son tus gastos empresariales y tener calculado también cuál es tu sueldo, para saber cuáles son tus gastos familiares. Ujú. Porque muchas veces hay negocios que dices, no, mi negocio es rentable, me va bien, ya, ¿y te coges sueldo? No, no me cojo sueldo, pues entonces no es rentable, porque lo que estás haciendo es echando horas para que la empresa le vaya bien. Ujú. Y si tú dejas de trabajar y no tienes dinero como para sustituirte con otra persona, pues tienes un problema. Así que básicamente es analizar qué recursos son los que necesitas para ponerte en marcha y segundo, qué gastos son los que tienes que atender todos los meses, porque eso te dice cuáles son las ventas mínimas que tienes que realizar para no tener pérdida. Ujú. De todos modos, cuando estamos empezando, podemos ser un poco laxos en ese sentido, decir, bueno, pues los primeros meses no me pongo ese sueldo. Sí, porque no tiene sentido cogernos sueldo de nuestra propia empresa para dejarla en pérdidas. Entonces, mientras no haya beneficio, pues lo normal es no coger. Es que vayamos tirando de ahorros, vayamos compaginando con otro trabajo de forma paralela o tengamos ayuda de un familiar o tengamos poco gastos, estemos a tope con la restricción del gasto. Pero sí que es verdad que no podemos mantener esa situación de forma permanente. Ujú. Que estemos unos 3 meses, 6 meses, incluso un año así, pues es normal, porque incluso todo el dinero que ganamos nos lo gastamos en formación y estamos permanentemente reinvirtiendo, porque tenemos que aprender, es que no hay otra. Tenemos que Ujú. aprender 1000 cosas para emprender porque no hay ningún
ninguna formación así específica que venga de decir yo estudio esto y ya me hago empresario. O sea, necesitas muchas formaciones de muchos tipos y también dependiendo del sector y de la etapa en la que está tu negocio, necesitas un tipo de formación o necesitas otra. Pero sí, al principio hay que ser flexible y si podemos tener gasto cero, pues ideal. Y en este sentido, que acabas de decir que necesitamos formación para emprender como autónomo o crear una empresa, ¿cuál crees que es el gasto que menos se tiene en cuenta o esa previsión que menos se tiene en cuenta antes de empezar? Es decir, es que siempre se olvidan de esto y es algo muy importante. En general, siempre nos olvidamos de nuestro sueldo. Y en nuestro sueldo entra todo mientras la empresa no genera ingresos. Entonces, nosotros pagamos la formación, nosotros pagamos el alta del autónomo si hace falta, nosotros pagamos eh, un externo, un freelance, un colaborador que nos ayude con la página web, que nos ayude a echarnos una mano con las redes, que nos ayude a hacer el business plan, al asesor contable. Entonces, pues el problema es ese, que no sabemos separar. Si tuviésemos que decir cuál es el principal problema o el error que cometemos es que no sabemos separar la economía familiar de Ujú. la economía profesional. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando y creciendo el negocio, pues cuesta más trabajo separar. Porque cuando va bien cojo dinero del negocio y cuando va mal yo no cojo dinero. Y entonces o está sufriendo la empresa porque le cojo de más o está sufriendo la economía familiar porque no puedo coger de la empresa. Entonces, el, cuando empezamos a trabajar y más cuando estamos dentro del mundo digital, el mayor gasto que tiene la empresa es el sueldo. Si el sueldo no lo tenemos en cuenta, estamos falseando todos los datos contables de la empresa. Entonces las estimaciones a nivel de finanzas no sirven para nada porque no hay ningún tipo de control financiero. Ujú. Ujú. Estoy viendo que el Estado no es como una empresa porque cogen aunque vaya bien o vaya mal. Correcto. Y en ese sueldo tenemos que tener en cuenta, es decir, lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿no? Si tenemos una hipoteca o un alquiler, comida, suministros, tiene que formar parte como ese sueldo para lo que necesitamos de gastos de negocio y gastos personales, ¿no? Entiendo. Sí, correcto. Siempre cuando me dicen, es que yo no sé, Ana, qué sueldo ponerme, es muy fácil, suma lo que te tienes que gastar todos los Claro. meses. Sí que es verdad que yo digo que hay tres niveles de sueldo. Está el sueldo normal, que es el que dices tú, bueno, con esto puedo vivir bien, decentemente, puedo Ujú. pagar la hipoteca o alquiler, puedo comprar la comida, puedo pagar gastos de teléfono, luz, agua, ropa, puedo ahorrar un poquito, tengo algo para ocio. Pero este es el como el habitual, el que deberíamos tener habitualmente. Pero también está el sueldo de supervivencia, que es, y hay que tenerlo calculado, que es como mínimo, mínimo, si me va mal, ¿qué es lo Ujú. que no puedo dejar de pagar? No puedo dejar de pagar la hipoteca o el alquiler porque si no me voy fuera. La comida a lo mejor no necesito gastar tanto, pero el presupuesto lo tengo que bajar a la mitad, pero esa mitad sí o sí tengo que comer, pues esos mínimos son los que necesitamos. Pero también necesitamos el sueldo ideal, el que a mí me Ujú. gustaría tener, que es el que se nos olvida. Claro. Tenemos que tener en cuenta que cuando el mayor peso del gasto de mi empresa es mi sueldo, yo soy quien decide cuánto gano, porque en función de mi sueldo voy a calcular el objetivo de mi facturación. Por tanto, si mi sueldo habitual con 2.000 euros vivo bien y mantengo gastos, pues perfecto. Si puedo bajar a 750 en estado de supervivencia porque llevo 2 meses muy malos y para mantener la empresa y no ahogarla puedo bajar a 750, perfecto, como algo provisional, pero es que a mí realmente me gustaría estar cobrando 4.500, ¿vale? Pues hay que hacer también el cálculo de para ganar yo, para poder retirar una nómina de 4.500, ¿qué facturación tengo que hacer al mes? Ujú. Y con Mucho. esa estimación me da una facturación y lo que tengo que hacer es el número de clientes necesarios para obtener ese ingreso. Ujú. Súper bien explicado, la verdad, porque cuando empezamos no tenemos en cuenta eso, ¿no? Como que vamos un poco a la supervivencia y al tuntún, pero Ya, pero es que el es esencial. problema es, yo por ejemplo hago mucha formación presencial aquí en Murcia con Ujú. asociaciones empresariales y doy a varios colectivos, desde gente desempleada de más de 35 años hasta menores de 18, menos de 25. Y hay mucha diferencia según los tramos de edad y las necesidades familiares de la persona, el que necesitamos. Cuando le doy formación de emprendimiento a menores de 25,
Claro, su sueldo son 100, 150 euros porque viven con sus padres. Claro. La comida se las paga su padre, sus padres, la ropa, incluso él dice, es que hasta cuando me voy de viaje me lo da mi padre, no necesito sueldo, digo ya, pero es que algún día tú querrás independizarte e irte y tener tu propia casa. Es como también pasa cuando es que yo quiero emprender, pero ahora mismo mi situación familiar es positiva, estoy en pareja y mi pareja mantiene todos los gastos ya, pero en algún momento puede ser que no es que te tengas que separar de tu pareja, puede ser que a tu pareja tenga problemas económicos y tú teniendo una empresa deberías de poder mantener también la familia. Mm. Mm. Entonces, no es acomodarte a lo mínimo que yo pueda, con lo que pueda vivir o mantenerme, sino que lo que tengo que hacer es eh, poder ser independiente económicamente y mantener a mi familia al completo. Si hay más ingresos, pues y no tengo que gastarme esa parte porque mi pareja también ingresa, pues esa parte la ahorro, pero yo la tengo ahí generada, pues para la vivienda, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando empezamos hay que hacer un plan de negocio y un plan financiero o no hace falta. Siempre hay que hacer un plan de negocio. O sea, el plan de negocio es lo que te dice si tu negocio es rentable o no, si es viable o no. El tema es que no hay que obsesionarse con hacer un macroplan de muchas hojas y mucha literatura porque eso no sirve para nada. El plan de negocio es un documento vivo, pero sí que tenemos que tener las ideas claves, o sea, los puntos claves de cuál es la idea de negocio, hacer un análisis interno de qué necesitamos, Ujú. el análisis externo de cómo está el sector, cómo está mi competencia, hacemos un DAFO y analizamos ese análisis, lo Ujú. ponemos en positivo o en negativo, qué nos beneficia, qué nos perjudica. El siguiente paso, el quinto, es definir qué objetivos quiero conseguir. El sexto, empiezo a dibujar lo que es mi estrategia, el qué quiero conseguir, estrategia de producto, estrategia de precio, estrategia de distribución, las 4 P's de marketing, Ujú. estrategia de comunicación y el séptimo ya es el plan de acción con el plan financiero. Es importante, si no sabemos qué gasto vamos a tener, cómo vamos a saber si es rentable y cuánto tengo que vender. Y lo normal es que el plan de negocio y el plan financiero inicial no acertemos prácticamente nada, pero necesitamos el que nos marquen ese camino para poder cada vez pulirlo más Ujú. y poder realmente llegar a tener un negocio exitoso. Mm. Genial. Y esto sería un poco antes de empezar, pero ¿qué finanzas básicas deberíamos controlar en todo negocio digital conforme Pues vayamos progresando? las finanzas son siempre las mismas, ¿vale? Entonces, al principio, cuando aún no hemos arrancado todavía la idea de negocio, hacemos una proyección, un presupuesto de pérdidas y ganancias, qué voy a vender, qué gastos tengo y qué beneficio me queda. Después lo que tengo que hacer en el día a día, cuando ya he empezado a trabajar, es todos los meses hay que medir ventas, hay que medir qué gastos tenemos y qué beneficio. Y compararlos con el objetivo que me había fijado. Tengo que saber todos los meses si estoy en pérdidas o estoy en beneficio. Y tengo que saber si me estoy acercando a los objetivos que me había fijado o no. Ujú. Esto Mm. es de diario. Luego ya haríamos más cosas, pero de diario tenemos que hacer esto sí o sí. Vale. ¿Y esto lo podemos hacer con un Excel, por ejemplo, o necesitamos un programa más No, esto se complicado? puede hacer con un Excel y se puede hacer con un papel y con un bolígrafo. O Vale. sea, el anotar ventas, las finanzas es ventas, las básicas es la cuenta de pérdidas y ganancias. Todos los meses tenemos que saber si ganamos o perdemos dinero. Y es ventas menos gastos igual a beneficio. Entonces, según nos dé el beneficio o nos dé las pérdidas, pues lo que tenemos que hacer entonces es trabajar la estrategia financiera. Si sí estoy ganando dinero, si sí estoy ganando dinero, pues lo estoy haciendo bien y voy a reforzar todo lo que hago. Que no estoy ganando dinero, pues tengo que tomar alguna acción, o bien trabajar mucho para crecer en ventas, o bien automáticamente reducir los gastos. Ujú. Es que es trabajar permanentemente sobre estas dos variables. Ujú. Y hemos hablado antes de separar las finanzas personales de la de nuestro negocio, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo Sí, podemos hacer? ¿Necesitamos cuentas bancarias diferentes? a ver, a mí ¿Alguna...? me gusta, a mí me gusta mucho el libro de Mike Miyalovic, que es el de la ganancia es lo primero, Ajá, ¿vale? sí. Porque te explica súper bien el cómo tenemos que separar a nivel de cuentas bancarias. El libro te explica un sistema más complejo, pero yo solo lo aplico con 4 cuentas. La primera cuenta es para ventas.
Todas las ventas las ingresamos en una cuenta bancaria y luego de esa cuenta repartimos a las otras 3, ¿vale? Llevamos un 10% a la ganancia, por eso se llama la ganancia lo primero, porque una empresa se forma, se crea para ganar dinero. Ujú, Entonces apartamos un 10%. Después apartamos un 15% para impuestos, para que no nos pase lo de llega el trimestre y no tengo dinero para pagar el IVA. No, porque es que te estás gastando un dinero que no es tuyo, por eso hay ujú, que ir apartándolo todos los meses, que es un 15. Y la cuarta cuenta, esta se reparte entre el beneficio, impuestos y gastos. Aquí va lo que nos queda. 10 más 15, 25, me queda un 75%. Ese 75% es lo que me queda para gastar. Si mis gastos superan ese 75% es porque me estoy gastando más de lo que debo. Eso a nivel de empresa. A nivel de personal, lo que tengo que hacer es tener el beneficio, perdón, el sueldo, que lo paso de la cuenta de gastos a mi cuenta personal y mínimo debería de estar ahorrando todos los meses en una cuenta aparte un 10%. Todo esto dice, cuando yo lo cuento, dicen, es que son muchas cuentas, los gastos y demás. Casi todos los bancos tienen una cuenta hucha que se llama, que tú ujú. puedes hacer un traspaso directamente. En la del sueldo te abres una cuenta hucha que es gratuita y ya la tienes. En la de las ventas te abres una cuenta hucha para el beneficio y ya la tienes. Y la de los gastos le abres la cuenta hucha para los impuestos y ya la tienes. Entonces, como mínimo esas. Ujú. Y no sé si tenemos que tener otra para como un plan de contingencia por si las cosas van mal o tenemos unos meses más de vacas flacas. En la cuenta, a ver, deberíamos de tener siempre un colchón financiero en el caso de empresas pequeñas o autónomos mínimo de 3 meses de costes fijos. Es decir, Mm, nuestro sueldo, sueldo de empleados, sueldo de freelance, más gastos generales, ¿vale? Son los dos conceptos de los costes fijos. Sumamos esos dos conceptos y lo que nos dé lo multiplicamos por 3. Pues ese sería el colchón que deberíamos de tener como mínimo para una emergencia. ¿Dónde ingresamos ese dinero? En la cuenta del beneficio. En el beneficio no podemos dejar de ingresar dinero hasta tener como mínimo esos 3 meses. Vale. No ¿Por sé qué? si... Porque nos pasa lo del COVID, ujú, que dejamos Ujú. de Sí, facturar. sí. ¿Y por qué son 3 meses? Porque en 3 meses se supone que tenemos capacidad de reaccionar y mejorar lo que es la situación. O bien pedir financiación si es algo temporal y si es algo estructural, pivotar de negocio, de idea de negocio. Vale. No sé si hay algo más que tengamos que tener en cuenta para ese plan de contingencia por si pasa algo, pandemia aparte. A ver, el plan de contingencia, si hacemos seguimiento mensual de nuestros datos, lo vas a ver mes a mes. Un plan de contingencia no es ni más ni menos que es el plan B. Es si me va mal, ¿qué hago? Pues si te va mal tienes que tener un colchón financiero, si te va mal, a ver, en la estrategia de negocio hay que estar pensando permanentemente. No podemos estar esperando a que nos pase algo para entonces mm, actuar en qué podría hacer si me va mal. Innovando en el producto, la estrategia de producto tenemos que estar siempre innovando en cómo mejorar la calidad del servicio que prestamos a nuestro cliente igual y siempre tenemos que estar alerta a lo que está pasando. Si tenemos un colchón, estamos permanentemente midiendo el mercado, que es el análisis externo, y estamos permanentemente analizando cómo podemos mejorar nuestro producto o servicio, que es el análisis interno, pues el plan de contingencia lo tienes hecho. Ujú. ¿Y cuáles crees que son los mayores riesgos o peligros a nivel financiero para un negocio? A ver, las dos principales causas de cierre de un negocio son, o sea, son dos. La primera es la falta de liquidez, el que hay negocios que son rentables, pero no tienen efectivo, no tienen cash. Pues esto se soluciona o bien teniendo colchón financiero o bien teniendo una póliza de crédito. Esto se da normalmente porque pagamos al contado y cobramos aplazado a 2, 3 meses. Eso es un problema. ujú, O que tengamos un impago, que le vendamos a clientes que no debemos. ujú, Y la segunda causa es la muerte, muerte por éxito. Cuando empezamos, nos va muy bien, empezamos a vender mucho, pero no tenemos definida una estructura de costes clara y empiezan a crecer tanto nuestras ventas que no estamos preparados, no hay plan de contingencia. Siempre pensamos el plan de contingencia en qué pasa si las ventas se nos caen, pero nunca pensamos en qué pasa si las ventas crecen mucho. Pues si las ventas crecen mucho, nos venimos arriba y empezamos a contratar, a subcontratar y como si siempre hubiese dinero porque es que vamos a vender mucho y llega un punto en el que los gastos superan las ventas y ganamos menos dinero que cuando vendíamos la mitad.
Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque no estamos haciendo seguimiento mensual ni tenemos controladas las finanzas. Si hacemos un seguimiento mes a mes, en el momento que un mes salten las alarmas, nos ponemos con ello y te da capacidad de reacción. O sea, si el Ujú. Ujú. problema es que estés a los 3 4 meses diciendo, no sé qué pasa, cada vez tengo menos dinero en el banco, no sé qué pasa, no llego, no llego, y cuando ya no tienes dinero en el banco dices tú, ay, ¿qué puedo hacer? Si es que lo tienes que haber hecho hace 5 meses, no ahora. Claro. Ujú. Y una pregunta que nos hacemos, bueno, todos los autónomos que empiezan, ¿cómo podemos calcular nuestros precios para ser rentables, básicamente, ¿no? Y ser justos también. Para calcular los precios si es servicio, Sí, una de cosa es servicio. infoproductor o si es servicio, ¿vale? Cuando es servicio tienes la primera parte, la primera fase de calcular el precio siempre es coste hora. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de hacer y cuando estamos arrancando, como mínimo tenemos que saber cuáles son mis costes para poder cubrir esos costes y Ujú. tener un precio justo. Porque si yo pongo los precios en función de los precios de mi competencia tiene los costes más bajos que yo voy a vender a precios de la competencia y voy a perder dinero. ¿Cómo cubro esa pérdida de dinero? Echando más horas y es cuando estamos agotados porque no dejamos de trabajar y estamos ganando siempre lo mismo. Cuando ya tenemos calculado el precio coste por hora, que cómo se calcula el precio coste hora, pues tenemos que saber cuáles son el total de mi coste fijo, mi sueldo, sueldo de los colaboradores empleados y los gastos generales del negocio y tenemos que tener calculado por cualquier herramienta de productividad como Toggle, cuáles son las horas de mi jornada productiva que le dedico a mis clientes, que yo facturo. Pues es el 50% de la jornada, es un 60%, es solamente un 25%. Pues si la semana tiene 40 horas, multiplico por 4 semanas que tiene un mes, son 160 horas, y yo solo estoy trabajando directamente con clientes que puedo facturar la mitad de mi tiempo, la mitad de mi jornada, es un 50%. El 50% de 160 son 80 horas. Pues tengo que dividir mis costes fijos entre 80 horas y eso me va a dar el precio como mínimo que tengo de coste por precio hora. A Ujú. ese coste, imaginaros que me da 30 euros el coste, pues tengo que añadirle el margen para poder ganar dinero y tengo que añadirle los impuestos. Claro. ¿Vale? Cuando ya vamos facturando, ya vamos teniendo clientes, nuestro servicio cada vez lo hacemos más rápido, encima lo hacemos mejor, pues aquí ya el servicio no se cobra por horas. Aquí se cobra por calidad de servicio, o sea, por resultado que consigue el cliente. Ujú. Puedes empezar vendiendo tu servicio a 50 euros la hora y a los 2 años estar en 120 euros la hora. Y lo estás haciendo en la mitad de tiempo y tu trabajo es de mucha mayor calidad. Como tienes más experiencia y lo hacen más rápido y eso se cobra, pues aumentamos el precio ahora. Ujú. Ujú. Es- Sin duda el tema de precios es un buen melón y una de las grandes preocupaciones de cualquier persona que empieza. Y otro puede ser, por ejemplo, el tema de las vacaciones. No sé si hay algún consejo para preparar esas vacaciones sin llegar a sufrir a nivel económico. A ver, las vacaciones hay dos puntos clave. El primero que hay que agendarlas y Ujú. bloquearlas y no moverlas. Y hay que descansar sí o sí. A ver, el empresario tiene que descansar, pero es por obligación, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, la estrategia es parte del proceso creativo de la persona. Para que llegue la creatividad, tiene que llegar el descanso, el aburrimiento y la creatividad. Si no nos cogemos vacaciones, estamos en una rueda, la típica rueda del hámster en la que no salimos y no sé cómo mejorar esto. No sabes cómo mejorar esto porque estás haciendo siempre lo mismo y no te paras a pensar. Y la única forma de mejorar es parándote pensando. Entonces, lo primero, bloquear y no se tocan. Nosotros, por ejemplo, en Vicenen, en mi empresa, nos cogemos siempre vacaciones. Nosotros somos de vacaciones escolares, tenemos niños, Ujú. entonces tenemos una semana en Navidades, una semana en Semana Santa y 3 semanas seguidas en verano, en agosto. Es importante cogerse 3 semanas seguidas en algún momento del año porque es lo que rompemos, es lo que son 21 días, es lo que nos ayuda a romper un hábito, lo que nos hace realmente desconectar. Entonces, primero bloquear y segundo, si estamos solos, necesitas calcular tus objetivos no en 12 meses, sino en 11 o incluso en 10. Acostúmbrate a facturar
más dinero todos los meses para que en verano, si te coges las vacaciones en verano, no tengas que trabajar o no tengas que facturar. Y ya una tercera opción es intenta incluir dentro de tu estrategia de producto un producto recurrente, algo que puedas estar vendiendo todos los meses de forma periódica, que o bien puedes entregar antes de irte de vacaciones o bien después. Ujú. Muy buen consejo. David, ¿tú has tenido alguna vez 21 días de vacaciones seguidas? Yo pensaba que era un mito, pero parece que no. No, ¿verdad? Pues se puede, se puede. Es más, es Yo- obligatorio, ¿no? Es obligatorio, sí. Yo en el programa que tenemos de emprendedores de finanzas es obligatorio. En agosto no hay vacaciones, 3 semanas, o sea, no hay clase. Hay 3 semanas que cortamos sí o sí. En Navidades cortamos y en Semana Santa también. O Voy sea, a hay que tener, parar. voy a tener que hacer ese curso solo para las vacaciones. Pero escuchadme, que es cuestión de programarlo. O sea, programamos lo que sea y lo hacemos, llueve o truene, y luego cuando es para nosotros siempre somos los últimos. Mm, Yo Eso los es viernes cierto. los tengo para hacer cosas, de apagar fuego, de quitar cosas, incluso hacer alguna formación, alguna revisión de cosas tal, y siempre se me cuela alguna reunión, alguna historia que dices tú, bueno, es que como es hueco no es mi tiempo. O sea, ya es cuestión de blindar, hay días que hay que blindarlos. ujú. Sí, sí. Igual que descansar algún día al mes, también es aconsejable. Un viernes o un lunes tomárolo. Porque lo que percibimos a nivel psicológico es me lo merezco y estoy satisfecho conmigo mismo. Si me tengo que quedar a trabajar me estoy castigando, por tanto yo le estoy dando información a mi cerebro de no lo estoy haciendo bien. En cambio, si me doy un premio, que es como descansar, es que hasta lo vais a notar a nivel productividad. Es que mucho mejor. Y yo Mm. trabajo mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que vacaciones cojo. Luego hay gente que se toma ese día libre y se siente culpable, ¿no? De, ostras. Pues yo no, ¿ves tú? A mí me cuesta volver. O sea, yo nunca me he sentido culpable por coger vacaciones. Gracias a Dios esa forma de pensar me ayuda. Sí, es como debe ser. Sí, es así. Pero cuando tú haces todo lo que está en tu mano, a ver, también es importante saber organizarse el tiempo y ser productivo. Hay que Mm, hacer lo realmente importante. Cuando nos dedicamos en el día a día a hacer cosas que no son importantes, pero que son urgentes, como tengo el correo a tope, es que tengo que hacer esta publicación de redes, es que creo que debería de estar, voy a hablar con este colaborador a ver si me pasa un cliente. No, tú todos los días tienes que estar vendiendo. Cuando tú todos los días vendes y vendes, no pasa nada si no tienes el calendario de las redes sociales hecho o si la bandeja del correo está con 400 correos. Te lo puedes merecer. O sea, siempre haceros la pregunta de, ¿esta tarea cuánto me está ayudando a vender hoy? Porque si no te está ayudando, todas las tareas de la empresa indirectamente deberían de ayudarnos a vender. Pero directamente, ¿cuántas tareas hay que hagas que realmente te ayuden a vender? Pues mm. hay que estar vendiendo todos los días. Porque es por donde empieza la cuenta de resultados, venta menos gastos. Y si no vendo, no me puedo gastar, no hay más. Nada Totalmente. más que añadiros. Y con el tema de los los ratios financieros, perdón, ¿son importantes para gestionar un negocio? A ver, nosotros trabajamos solo con 5 variables, ¿vale? A nivel de clientes, a nivel de servicio de director Mm, financiero, y tenemos clientes hasta de 20 millones de euros de facturación. Nosotros trabajamos ventas, gastos, beneficio, liquidez y endeudamiento. Si controláis estas 5 variables, KPIs, indicadores, como lo queráis llamar, tenéis controlado la base de todo el negocio, que luego podemos analizar y complicar, pero parten de ahí. Entonces, si tú sabes el dinero que tienes principalmente y dónde lo tienes, olvídate ujú. de lo demás. Entonces, ¿estas pueden ser las KPIs esenciales para un negocio? Para nosotros sí. Según nuestro sistema, nuestra metodología, que es el método CAS, que es la metodología que Ujú. nosotros utilizamos, utilizamos solo estas 5. Ventas, gastos, beneficio, liquidez y endeudamiento. El endeudamiento al principio no suele darse cuando emprendes, cuando estás empezando. No es aconsejable Mm, incluso ni siquiera endeudarse un poco si no tienes todavía validada tu idea de negocio, pero cuando tú ya la tienes validada, o
sea, los 3 meses de colchón, cuando empieza a crecer tu facturación y en lugar de tener 2.000 euros de costes fijos, que son 6.000 de colchón, tienes 20.000 euros de costes fijos, que son 60.000 euros de colchón, ahí no vas a tener apalancado 60.000 euros. Ahí lo que tienes es una póliza de crédito, por eso es importante el endeudamiento. Ujú. Ujú. Y hemos hablado al principio del análisis DAFO, que es importante cuando hacemos ese plan de negocio. Para la gente así un poquito más novata, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo podemos A ver, el DAFO hay que entender? hacerlo permanentemente, es la base del diagnóstico, de Ujú, un diagnóstico de cualquier planificación. El DAFO, por si alguien no lo sabe, es el análisis interno y el análisis externo. El interno es debilidades y fortalezas que tengo que mejorar y que estoy haciendo muy bien. Lo que tengo que mejorar me tengo que poner a trabajar en ello y lo que hago muy bien tengo que mantenerlo y no perderlo. Y por otra parte está el análisis externo, las amenazas y las oportunidades. Amenazas son: el análisis externo analiza los factores externos sobre los que no tenemos influencia. Suben los impuestos, yo no puedo hacer nada. ujú, Sube el precio de la electricidad, yo no puedo hacer nada. Hay una subvención de 5.000 euros a fondo perdido, yo no puedo hacer nada para que la quiten. Entonces, hay positivos y negativos. ¿Qué tengo que hacer yo? En función de cómo yo me enfrente a esos factores, me pueden beneficiar o me pueden perjudicar. La subvención, si yo no la solicito, no me la van a dar. Es una oportunidad si la cojo. La subida de impuestos, pues la puedo aceptar o puedo aceptarlo o puedo tener pataleta, pero lo que sí, si la acepto y la incremento en mis precios y lo tengo en cuenta, pues ya está. ujú. Entonces lo que tengo que hacer es, el DAFO se hace, al menos lo tienes que hacer ahora, a principio de año, para valorar y diagnosticar cómo te ha ido en 2022. Y también nosotros lo aconsejamos hacer en verano, para ver cómo te ha ido el primer semestre del año y ver qué tienes que corregir y qué tienes que mejorar. Unas dos Ujú. veces. Si lo haces Ujú, trimestralmente, pues perfecto, pero haciéndolo 2 veces al año va muy bien. ajá, Ujú. genial. Porque tú no haces cambios estratégicos de un mes para otro. Claro. Entonces, necesitas un mínimo de periodo para corregir si hay desviaciones y para medir si realmente han funcionado las acciones que hemos tomado en acción. Ujú. Ujú. Y esto se hace sobre todo mirando hacia atrás, pero si miramos hacia adelante, por ejemplo, si miramos en el 2023, que parece que puede ser un año movidito, no sé si nos puedes dar algún consejo relacionado con finanzas para protegernos un poco. A ver, para el 2023 estamos al inicio, todo apunta a que estamos al inicio de un periodo de recesión, ¿vale? La recesión no es crisis, sino estancamiento, ¿vale? Es un poco de bloqueo. La inflación ha subido, los tipos de interés están subiendo, hay escasez de materia prima, hay subida de precios de las energías, hay una serie de condicionantes que nos están diciendo que el consumo se va a contraer. Si se para el consumo, pues se vende menos. Si las empresas venden menos, puede haber más desempleo. Si hay más desempleo, puede haber menos, o sea, todavía menos consumo, porque hay gente, pues entonces estamos en un periodo de ahorro y menos gasto. Pero esto está provocado por la política monetaria, es decir, es lo que se hace, lo que se quiere es que haya menos consumo para contener la inflación y que los precios no sigan subiendo. Entonces son mecanismos que se autorregulan. Ya los precios han empezado a bajar, menos de lo que han subido, pero ya no están tan altos como hace 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar pendiente. Los ciclos económicos van a estar siempre, son ciclos normalmente de 6 7 años. Van subiendo, van bajando. Hay ciclos que, aunque sean de caída, hay empresas o sectores que les beneficia y hay ciclos que son de subida, de auge o de crecimiento económico y hay sectores que les perjudica. Entonces lo que hay que hacer es no preocuparse y sí ocuparse. Estar midiendo, controlar las finanzas de vuestro negocio permanentemente, haciendo seguimiento de las 5 variables que hemos dicho mes a mes y en el momento que veamos alguna señal de alerta, tomar decisiones y actuar en consecuencia. Y en este caso, Ana, si yo vendo servicios, por ejemplo, le pasa a muchos empresarios autónomos cuando van las cosas mal, bajar sus precios para intentar llegar a más gente y por lo menos no pegarse ese batacazo, ¿no? Pero por otro lado hay gente que no hay que bajar porque todo sube, ¿no? Entonces, ¿tú por qué vas a bajar? Sí. No sé cuál es tu opinión y cuál sería lo correcto. Vale, a ver,
A nivel financiero no se puede bajar precios si no está justificado por una bajada de costes o una optimización del proceso productivo. Es decir, Ujú, yo sé hacer lo mismo, puedo hacer la misma entrega y me cuesta más barato porque he automatizado con una herramienta, ujú, ¿vale? A nivel de marketing, ujú, eh, es contradictorio. O sea, si realmente tú estás trabajando en una marca personal para diferenciarte de tu competencia, la estrategia de diferenciación nunca va vía costes, nunca va vía precio. O sea, realmente el precio es el mejor indicador de la calidad de un producto o servicio. Si tú estás bajando precios, estás dando una información de mi producto o servicio está perdiendo calidad. ujú, Así que aquí en función de lo que estáis vendiendo marca personal, tenéis que hacer una cosa u otra. Nosotros nunca bajamos precios, o sea, no recomendamos nunca bajar precios. Sí que dentro de cuando nosotros noviembre y diciembre hacemos los presupuestos del 2023, ¿vale? ujú, Noviembre y diciembre hemos hecho el presupuesto 2023. Cuando tenemos el presupuesto hecho ya con el dato de cierre del diciembre de 2022 y sabemos qué facturación hemos tenido y qué beneficio, decimos, vale, ¿lo hemos hecho bien el presupuesto o no? Sí. Vale, ahora que tenemos el presupuesto de pérdidas y ganancias y ya sé cuánto tengo que vender y cuánto tengo que ganar el 2023 con este presupuesto de beneficios, ¿qué estrategia de ventas tengo que seguir? Y entonces yo tengo que analizar cómo evolucionaron mis ventas el año anterior. ¿Cómo? Con los datos. ujú, Analizo enero, febrero, marzo, abril, mayo, así hasta diciembre. Cuando yo analice el periodo anual del 2022, tengo que ver si en algún momento hay caída de ventas y cuándo hay subida de ventas. ¿Cuándo tenemos, no bajada de ventas, cuándo tenemos que hacer descuentos y promociones? Cuando las ventas caigan. ¿Cuándo tenemos que hacer subida mantener precios o incluso aumentar el precio? Cuando tengamos mucha demanda. ujú, Entonces, no lo tengo que hacer en función de cómo esté el mercado, sino de cómo va el ciclo de mi empresa. Si yo sé que a mí en verano me caen las ventas, pues ahí es cuando tengo que hacer 2 meses antes, hacer facturación. Ahí es cuando yo tengo que hacer descuento para aumentar mi facturación. ¿Vale? ujú. ¿Os he respondido? Sí, sí. Sí. Tenemos que hacer la estrategia de precios basada primero en los costes y segundo lo tenemos que hacer en función de mi ciclo de actividad, que tenemos que estar siempre pendientes. Pero si están bajando los precios en abril, mayo, junio, cuando yo más ventas tengo, si a mí me están entrando los clientes solos, ¿por qué les voy a bajar el precio? Ujú, Otra cosa es que a mí se me estén cayendo las ventas, tengo que analizar por qué. Ujú. genial. Entonces, hablando como el quinto factor era de endeudamiento, ¿cuándo Sí, es bueno endeudarse? Es decir, si necesitamos financiación, ¿qué debemos tener en sí. cuenta? A la hora de pedir financiación siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿cuánto dinero necesitamos de colchón o de reserva para el plan de contingencia, tenerlo cubierto? Lo primero. Y lo segundo es qué plazo me doy para recuperar esa inversión y que esto funcione. Es decir, por ejemplo, yo he cogido financiación para hacer crecer mi equipo. Pues Ujú, yo para poner el equipo en marcha necesito 6 meses. ¿Cuánto necesito? Pues el coste de la nómina bruta mensual es tanto. Pues necesito, número redondo, 1.000 euros al mes por 6 meses. Mínimo necesito 6.000 euros. Me cojo 2.000 más por si acaso y me pido una financiación de 8.000 euros. En 8.000 euros en 6 meses el empleado tiene que estar rodando y yo he tenido que crecer en facturación que me ayude a empezar a recuperar esa financiación. Y Ujú. así con todo. ujú. Y Genial. a la hora de pedírsela a un banco bueno, a una financiera, tenemos que mirar bien el tipo de intereses, los El tipo de interés, lo gastos. más fácil, a ver, ahora mismo estamos subiendo Mm, y pues tenemos que ver cómo lo hacemos, pero lo más fácil es pedir financiación en 3, 4 sitios al mismo tiempo y quedarte con la cuota más baja. No comparéis tipos ni comisiones, solamente mirar cuota. O sea, decir, mira, yo no sé nada de tipos, no sé finanzas, dime cuánto tengo que pagar al mes. Y entonces comparar cuotas, pedir siempre con las mismas variables, 8.000 euros a 3 años y cuántos da.
pues la cuota más barata es la que cobra menos comisiones y menos tipo, Ujú. la más baja. Y Ana, nos has dado una auténtica masterclass sobre finanzas. No sé si hay algo que, ahora te pediremos algunos recursos para seguir aprendiendo, pero no sé si hay algo que no hemos comentado, no te hemos preguntado a la hora de tener en cuenta para nuestros negocios o nosotros como profesionales en cuanto a finanzas o economía. Pues básicamente, a ver, antes de empezar con las finanzas, lo que tenemos que tener muy claro es la estrategia de producto, ¿vale? Entonces, o sea, la empresa está todo relacionado y las finanzas son la base de la estrategia de negocio. La estrategia financiera, el plan financiero es el que filtra la estrategia de negocio, pero la estrategia de negocio empieza por analizar qué vendemos. Entonces, la estrategia de producto es qué vendo y a quién se lo vendo. Y entonces yo tengo que trabajar mucho esa diferenciación. En función de lo que vendo, va a tener unos costes o va a tener otros. En función de lo que venda, va a tener un precio, va a tener otro. Entonces me está afectando a la cuenta de resultados permanentemente. Hmm. Entonces, yo recomiendo vender una cosa o dos como mucho y poner el foco en eso. Cuando seamos rentables y vendamos mucho, entonces es cuando podremos hacer, es cuando podremos ampliar. Ujú. Perfecto. Y entonces, Ana, para seguir aprendiendo sobre finanzas, no sé si nos puedes recomendar algún libro, alguna web, algún podcast, algún curso, quizá. Pues a ver, a mí los libros, a ver, libros de finanzas, finanzas así que sean claros y que, que tú digas tú, de este me llevo algo. La verdad es que yo he visto pocos, pero sí que es verdad que a mí de Mike Michalovic sí que me gustan todos los libros que hacen, porque sí que la ganancia es lo primero, está más orientado a finanzas, pero también tiene Clockwork, que es de organización, tiene dos o tres, tiene también el del papel higiénico, tiene varios que están súper bien. La verdad, a mí me gusta mucho. Libros que también a mí me encanta el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo creo que a Ujú. nivel de gestión está también súper bien. Genial. Genial, perfecto. Pondremos estos libros en la Luego los descripción, ponéis, sí. sí, Sí, para Muy que sí. bien. nadie se pierda y así Y nada, pueda. yo tengo un blog que si queréis entrar a anatrenza.com Sí. podéis Y entrar. también vídeos, Canal ¿no? de YouTube, Exacto. en redes sociales, lo que queráis, ¿vale? También lo Mm. dejaremos. Pero antes de empezar al spam, que siempre le queremos preguntarle a nuestro invitado el spam de valor, ha llegado una hora, que es la hora del salseo, ¿vale? Vale. Así que hay ahora una pregunta que hacemos lo hemos introducido hace poquito, ¿vale? Lo hacemos a los invitados. Y básicamente es el mayor error que hayas cometido en tu negocio o una anécdota graciosa que te haya pasado. A ver, yo un error así que digas que haya cometido, yo no creo que, o sea, los errores son parte del aprendizaje. Ujú, Entonces, me he dado más de un tropezón y el verano pasado me di uno grande por tener sobredimensionada la estructura de costes, pero yo creo que son parte del aprendizaje y es importante el pasar por ahí para luego mejorar. Yo, por ejemplo, con la formación he probado 1000 cosas y hasta que he dado con la que realmente sé que ayudo a la gente y puedo aportar valor, pues es que he pasado 3 años probando cosas y de esto que dices tú que no funciona. ujú, Pero no tenéis que desanimaros por equivocaros o por hacer cosas que creáis que no teníais que haber hecho, porque es el paso anterior que tenéis que dar para luego hacerlo mejor. Entonces yo crecí mucho en equipo y tuve que luego deshacer el equipo y eso fue muy duro, la verdad. El tener que despedir a empleados es gente que es buena persona, mm, son buenos profesionales, que están dándolo todo, que están comprometidos, pues eso es doloroso. Más que un error, fue un paso doloroso, pero es verdad que era necesario. Entonces, y gracioso, tampoco es que tenga yo así cosas así graciosas que me hayan pasado. Lo que sí tenéis que hacer es permanentemente estar formándolos. O sea, hay que estar mm, formándose permanentemente porque el entorno está muy cambiante y hay que saber de todo y tienes que rodearte siempre. No pretendas saber de todo, ser el mejor en todo, porque no lo vas a conseguir. Siento decirte que no lo vas a conseguir. No podemos ser buenos en todo. Mejor que seas bueno en 2 cosas o 3 como mucho, pero rodéate de gente muy buena. Ujú. Muy buenos consejos, sin sí, duda, la para verdad acabar. que es para enmarcar, ¿no? Sí. Ujú.
Pues Pero bueno. Ana, si quieres recuperamos un poco ese spam que estabas haciendo, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, vale. No pretendía hacer spam, No, si No, es siempre lo bienvenida aquí, incluimos, sí, porque... sí. pero que yo tengo, a ver, hay un blog que es Ana3, es como yo empecé. O sea, Sí. yo estuve, esto no lo he dicho, para quien esté empezando ahora, yo empecé vendiendo los servicios de director financiero externo online y tardé 15 meses en captar a mi primer cliente. O sea que no hay negocios, hay veces que decimos, es que este negocio no tiene futuro, pues es que a lo mejor el periodo de maduración de la idea de negocio es más tiempo del que pensamos. Por eso es importante hacer la planificación financiera, para saber cuánto podemos aguantar. Ujú. Y yo empezó a irme bien gracias al blog. Entonces yo tengo un blog que es Ana Trenza, en el que hablo de finanzas, de estrategia, algo de marketing, de lo que yo aplico y estrategia de negocios. Y para darle difusión al blog, pues poco a poco he ido abriendo redes en todo. Mi red principal es LinkedIn, porque es Ujú. por donde a través de la que yo capto mis clientes, de servicio principalmente. Instagram la utilizo sobre todo para captar alumnos para la escuela. Y luego pues tengo YouTube, TikTok, Twitter, pues ya de todo lo demás. Todo. Me falta el Perfecto. podcast, Sí. pero lo tengo aparcado ya, vamos a por el tercer año. Pero es que no me da la vida. Me falta el podcast y el libro de finanzas. Pero bueno, este año a ver si le damos prioridad al libro y ya el año que viene Hay hacemos que, el podcast. hay que recortar vacaciones, ¿eh? Sí, ¿no? No. Si no, la parte creativa no sale. Claro. No, si no tengo ideas. Pero hay mucho trabajo, ¿no? Cuando hablamos y nos metemos en este mundo, vemos que Pero hay que poner tenemos que hacer foco, muchas hay que cosas. saber por dónde empezar y una cosa detrás de otra. No intentes hacer 5 cosas Mm, porque no te van a salir. exacto. Pues la verdad que ha sido un placer, Ana. Bueno, un placer para mí. Yo creo Muchísimas gracias que... por invitarme. No, gracias a ti por esta casi hora de finanzas. La verdad que yo creo que hasta yo he conseguido consejos buenos y me voy a poner a aplicar todo lo que Muy has bien. contado. Y seguro que a la audiencia le va a gustar, le va a ayudar en sus negocios. Así que vamos a dejar todas las notas en el episodio de los recursos, los libros que ha comentado y también dónde pueden encontrarte, tu blog. Y por si tienen alguna duda, pues que te pregunte mejor que a ti, ¿no? Y bueno, ya el próximo martes a las 10, como siempre, volvemos ahí en la vista de clic con otro episodio. Ya sabéis que podéis suscribiros, dar la campanita, cualquier comentario bien recibido. Y bueno, visitar nuestra web. Por si ahí tenemos todo, con la nota del capítulo y toda la información de los invitados, cualquier cosita que queráis comentar. Así que gracias de nuevo, Ana, y nos vemos. Pues nada, un Muchas placer. Muchísimas gracias a vosotros y nada, a poner en orden las finanzas de vuestros negocios y a controlarlas. Y a vender. Venga. Y hay que vender. Si no hay venta, no hay negocio. Pero vender con beneficio, no vender Exacto. por vender. ¿Vale? Exacto. Pues nada, muchas gracias. Chao. Un abrazo. A ti, hasta Chao, luego. adiós.